gaurko prentsaurrekoa da iragartzeko 2026ko Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuari osoko zuzenketa aurkeztuko diogula, aste honetan registratuko dugu osoko zuzenketa hori. Bueno, dakizuenez, gure ahalegina aurrekontu hauetan izan da etxebizitzaren gaia erdigunean jartzea, eta horri begira egin dugu proposamena, gure proposamena hortan zentratu da. Aurrekontu proiektua aurkeztu zenean, batzordean nik neuk balorazio bat egin nuen aurrekontu proiektu honena, eta han esaten genuen, gure ustez aurrekontu hauek, aurrekontu proiektu honek, ez zuela aukerarik ematen, momentu honetan, orainaldian, dauzkagun behar sozial eta ekonomikoei aurre egiteko. Nolabait, esan dezakegu, COVID garaitik ona, Europatik diru laguntza importanteak izan direla, Next Generation funtsak izan direnak, eta baliabide horiek, diru-sarrera horiek eman digutela aukera nolabait, genituen behar sozial ekonomiko hainbati nolabait erantzuteko. Baina diru-sarrera horiek gutxitzen doazen heinean eta desagertze bidean doazen heinean, eta bestelako diru-sarrera batzuei uko egin zaien neurrian, eta zehazki aipatu nahi dut energetiken grabamena bertan bera utzi izana, hemengo alderdi batzuen aldeko bozkarekin, zehazki AJaren aldeko bozkarekin, edota ajuste fiskala, aurten egin zen akordioa eta datorren urteko aurrekontuetan ja eragina izango duena, badauzkagula diru-sarrera batzuk ez dienak gai, momentu honetan orainaldian dauzkagun behar sozial ekonomikoi aurre egiteko. Hori da egin genuen balorazioa. Eta beraz, hori da egiturazko egoera bat. Eta beraz, azpimarra batzuk egin nahi badira, arlo batzuetan, dela etxebizitza, dela segurtasuna, dela osasungintza, gastua gutxitu behar da beste esparru batzuetan. Eta aurrekontu hauetan hori nabarmena da. Erronka demografikoan, administrazioaren digitalizazioan, lehen sektorean, badago aurreko aurrekontuarekiko murrizketa bat. Beraz, hori da daukagun egoera egiturazkoa. Horren aurrean zer da egin behar dena? Egin behar dira 3 gauza, eta modu kombinatuan, datozen urtetan, batetik, gastuaren efizientzia handiagoa bilatu behar da, bigarren diru-sarrerak gehitu behar dira, eta 3. politika publikoak aldatu behar dira. Eraginkorragoak izan daitezen ikuspegi ekonomiko-finantziariotik. Hori da, egin genuen irakurketa. Eta hori horrela izanik, esan genuena da, baina aurrekontu hauek aukera ematen digute, gaurtik, momentu honetan, orainaldian daukagun arazo sozial, ekonomiko, larri bati erantzun bat artikulatzen hasteko eta beraz etorkizuna prestatzeko. Hain zuzen ere, etxebizitzari dagokionez. Etxebizitza da daukagun arazo sozial eta ekonomiko larrienetariko bat, inpaktu sozial ekonomiko larriak dauzkana, eta honek eskatzen du bestelako erantzun bat, ikuspegi ekonomiko eta finantzierotik. Eta beraz, planteatu genuen, posible zela gaurtik, arazo horri erantzun bat ematen hastea. Nola sorpetzea baliatuz. Eta beraz, aurrekontu hauen bidez, posible zela, 1.000 milioi euroko sorpetze bat, eta beraz, inbertsio publiko bat martxan jarri, artikulatu, zeinak inbertsio pribatu bat erakarri zezaken, eta finantziazio aukerak biderkatu zitzaken. Eta ondorioz, etxebizitza publikoen promozioan, eta promozio horrek eskatzen duen inbertsioan, jauzi bat ematea. Beste eskala batera pasatzea. Etxebizitzarekin daukagun arazoak eskatzen duelako beste eskala bateko, beste magnitude bateko inbertsio publikoa, etxebizitza publikoen promozioa. Hori da, egin genuen plantamentua. Plantamentu hori egingarria da, teknikoki faktiblea da, aurrekontuan moldatu gabe posible da sorpetzera jotzea, industriarekin egin dugun modu berean, badaukagu horretarako margina, posible da, egin ziteken, eta uste dugu politikoki guztiz justifikatua dagoela halako inbertsio publiko bat gaurtik artikulatzen hastea. Zer da horri eman zaion erantzuna gobernuaren partetik? Gobernuaren plantamentuak, mahai gainean jarri dugun plantamentuak, batetik, ez du inolako konpromiso presupuestario hori jasotzen 2026-rako. Hau da, ez du 2026ko aurrekontu proiektua ezertan aldatzen. Beraz, eskatzen zaiguna aurrekontu hauek babestea ezeren truke, inolako konpromiso presupuestarioren jasotzen ez duen plantamentua da hau. Eta gainera eskatzen zaiguna da, urgentziazko etxebizitzaren alorrean, urgentziazko neurria planteatuko dituen legea geure egin behar dugula. Dakizunez, gure jarrera edo gure iritzia kontrakoa da, lege proposamen horrena,
etxebizitza publikoen estandarra jeistea dakarrelako, hori guretzat kontrarreforma bada, baina gainera 57 zuzenketa partzial egin dizkiogu, lege proposamen horri, eta ez da gure 57 zuzenketa partzial egitako bakar bat ere onartu. Beraz, gobernuak egin digun plantamentuak batetik, ez du inolako konpromiso presupuestario hori jasotzen, beraz, ez du ezertan moldatzen egun mahai gainean dagoen aurrekontu proiektu, eta bi, gainera, eskatzen zaiguna da, geure egin behar dugula, lege proposamen bat, zeinari 57 zuzenketa partzial egin dizkiogun, eta bakar bat ere onartu ez duten. Hori da, gobernuak mahai gainean jarri digun planteamentua. Gure ustez, planteamentu horrek zer da frogatzen duela? Zer da frogatzen duena? Gobernu honek ez daukala inolako borondaterik aurrekontu proiektuak EH Bildurekin negoziatzeko. Eta uste dugu, hau erraz uler daitekeela. Proposamen bat, planteamentu bat, zeinak ez duen inolako konpromiso presupuestario jasotzen, zeinak bere horretan mantentzen duen aurrekontu proiektua. Eta gainera, eskatzen duen, geure egin behar dugula, lege proposamen bat, zeinari 57 zuzenketa partzial egin dizkiogun eta bakar bat onartu ez duten, ez da proposamen serio bat. Ez da proposamen bat, negoziazio bat gertadadin nahi duena. Da, planteamentu bat, zeinak zertifikatzen duen gobernu honen borondate falta aurrekontu hauek EH Bildurekin negoziatzeko. Beraz, ez da sinesgarria. Ez da sinesgarria planteamentu honekin gobernuak aurrekontu hauek negoziatu nahi dituenik EH Bildurekin. Eta, bigarren, zertifikatzen du baita ere gobernu honen borondate falta etxe bizitzarekin daukagun arazoari gaurtik konponbide erreal bat emateko. Uste dugu nahiko argia dela, nahiko evidentea dela, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko behar dugula beste eskala bateko inbertsio publikoa. Eta hau ja ez diogu guk soilik. Beste jende batek ere badio. Pasan astean ezagutu genuen Zedarriak taldeak argitaratu duen informea. Non 5.500 milioi eurotan kuantifikatzen den, datozen 10-15 urteetan, etxe bizitzaren arloan egin beharko den inbertsioa. Guk plantatzen duguna da, gaurtik aktibatu behar dela, inbertsio gaitasun hori, 1.000 milioi euro baliabide publiko jarri behar diela fondo sozial baten, horrekin, kapital pribatua, interes sozialeko kapital pribatua erakarri, eta finantzazioa erakartzeko edo apalankatzeko. Hori gaurtik egin behar dela ditzen zaigu, eskala hortako inbertsio batera salto egin behar dugula. Eta horretarako borondaterik ez badago, uste dugu, nahiko evidentea dela, gobernu honen etxebizitza politikarekin etzaiola etxebizitzarekin daukagun arazoari irtenbide egiturazkorik emango. Beraz, bi arrazoi hauengaitik, EH Bilduk, aste honetan, aurrekontu proiektu honi osoko zuzenketa aurkeztuko dio. Bueno, decía que en el momento en que conocimos el proyecto de presupuestos, EH Bildu y yo mismo en la Comisión de Hacienda hice una valoración con respecto a este proyecto presupuestario más allá de la coyuntura política y económica. Desde nuestro punto de vista, este proyecto de presupuestos pone de relieve que tenemos un problema estructural con las cuentas públicas. Desde la pandemia han existido unos fondos europeos, los llamados Next Generation, que nos han permitido cubrir ciertas necesidades de inversión en diferentes ámbitos sociales y económicos. En estos momentos, esas ayudas europeas, esos fondos europeos, pues se están reduciendo y ya caminamos a un escenario en el que pues, prácticamente se desvanecen. Al mismo tiempo, hemos rehusado incorporar a nuestras cuentas públicas ingresos provenientes del gravamen a las energéticas o se ha hecho un ajuste fiscal que va a suponer una merma en la recaudación, por lo tanto, y que ya, digamos, va a tener impacto en los presupuestos del 2026. Por lo tanto, estamos ante unas cuentas públicas que no son suficientes para hacer frente a los problemas sociales y económicos, a las necesidades sociales y económicas que tenemos en esta parte del país. Yo creo que esta es una lectura estructural sobre
las cuentas públicas. Y eso quiere decir que si se quiere hacer hincapié en determinados ámbitos, como puede ser viviendas, salud, seguridad, pues hay que plantear recortes en otros ámbitos. Y en este proyecto de presupuestos es evidente. Hay un recorte, una disminución del gasto en ámbitos sensibles como primer sector, desarrollo rural, administración pública, reto demográfico, juventud, porque pues ha decidido hacer determinado hincapié o determinada apuesta en áreas como vivienda, salud y seguridad. Estamos ante una situación que es estructural. Las necesidades sociales y económicas van a ser cada vez más acuciantes, estamos en una sociedad cada vez más compleja y, ante todo y sobre todo, por mediación del factor sociodemográfico, la necesidad de gasto en políticas públicas como sanidad, educación, etcétera, se va a ir incrementando en los siguientes años. Y las cuentas públicas no son suficientes o plantean una estructura de ingresos que no es suficiente, que no va a ser suficiente para atender las necesidades sociales y económicas que vamos a tener. Esta es una situación, desde nuestro punto de vista, estructural. ¿Qué es lo que hay que hacer para afrontar esta situación? Bueno, pues 3 cosas de forma combinada y de forma sostenida en el tiempo. Por una parte, buscar mayor eficiencia del gasto. Por otra parte, incrementar los ingresos. Y, en tercer lugar, cambiar las políticas públicas o buscar una mayor efectividad en las políticas públicas. Esto es lo que hay que hacer. Lo que hay que empezar a hacer, o lo que se debía de haber empezado a hacer hace bastante tiempo. Desgraciadamente, en algunos ámbitos caminamos en dirección contraria, como es en el ámbito fiscal. Este mismo año se ha hecho un acuerdo fiscal, un ajuste fiscal que supone una merma en la recaudación, por lo tanto, menos ingresos para atender las necesidades sociales y económicas que vamos a tener. Bien, siendo esto así, el planteamiento que hizo H. Bildu con respecto al proyecto de presupuestos de 2026 fue, bien, pero tenemos la posibilidad de empezar a dar una respuesta estructural a un problema del presente, es un problema acuciante, es un problema que tiene derivadas económicas y sociales y que va a ser uno de los principales problemas que vamos a tener en el futuro, que es el problema de la vivienda, la emergencia habitacional. ¿Cómo se puede hacer esto a través de estas cuentas? Activando el endeudamiento, endeudándonos 1.000 millones de euros para disponer de unos recursos públicos para aumentar la escala de la inversión pública en promoción de vivienda pública. Esto es lo que planteamos que se debería hacer mediante este proyecto de presupuestos. Articular un fondo público-privado que a través de 1.000 millones de inversión pública sea capaz de atraer financiación o capital privado y apalancar financiación para llegar a unos niveles de inversión suficientes para hacer frente al problema que tenemos con la vivienda. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha dado el Gobierno a este planteamiento? Bueno, pues el Gobierno nos ha hecho un planteamiento, ha puesto un planteamiento encima de la mesa que, por una parte, no incluye ningún tipo de compromiso presupuestario para 2026, es decir, que no se altera el proyecto de presupuestos. Y 2, además, se nos pide que hagamos nuestra la ley de medidas urgentes en el ámbito de la vivienda, con la que no estamos de acuerdo, por suponer, desde nuestro punto de vista, una auténtica contrarreforma, a la que le hemos hecho 47 enmiendas parciales y no se ha aceptado absolutamente ninguna. Bueno, pues nuestra valoración con respecto a este planteamiento que hace el Gobierno es que, evidentemente, este planteamiento constata la falta de voluntad negociadora de este Gobierno. Porque yo creo que es fácilmente entendible que un planteamiento que no incluye ningún tipo de compromiso presupuestario, que no altera el proyecto de presupuestos y además pide a la otra parte que haga suya una ley a la que le ha hecho 47 aportaciones y el Gobierno o los partidos de Gobierno no han aceptado absolutamente ninguna, pues no es un planteamiento creíble de cara a plantear una negociación presupuestaria. Esto yo creo que es bastante fácil de entender. Y, en segundo lugar, lo que demuestra, desde nuestro punto de vista, es que este Gobierno no tiene la ambición o no muestra la ambición política para hacer frente a la emergencia habitacional, al problema que tenemos con la vivienda. Que exige, sin ninguna duda, como condición
necesaria pero no suficiente, el incremento de la inversión en promoción de vivienda protegida o vivienda asequible. Y esto no es algo que diga ya EH Bildu. La semana pasada conocimos el informe Cedarriac, que cuantifica esa inversión en torno a 5.500, 7.000 millones de euros en los siguientes 10-15 años. Por lo tanto, es evidente que necesitamos otra escala, saltar a otra escala en cuanto a la inversión en vivienda asequible, y que eso exige inexorablemente pues incrementar la inversión pública en promoción de vivienda. Desde nuestro punto de vista, la inversión pública que se requiere mínimo son 1.000 millones de euros en los siguientes 10 años, suficiente como para atraer capital privado de interés social y apalancar financiación suficiente para llegar a unos volúmenes de inversión suficientes para dar una respuesta estructural al problema que tenemos con la vivienda. Creemos que es posible dar una respuesta estructural al problema que tenemos con la vivienda en esta parte del país en 10 años, que tenemos esa capacidad financiera en el país, tenemos capacidad normativa para eso y tenemos instrumentos institucionales para hacerlo. Por lo tanto, teniendo como tenemos esos instrumentos y esa capacidad política, bueno, el hecho de que el Gobierno rechace esta propuesta y nos plantee una propuesta que no tiene credibilidad, que no es una propuesta que busque ningún tipo de negociación, al contrario, es una propuesta diseñada para que no exista negociación entre el Gobierno y EH Bildu, pues nos parece que es una oportunidad perdida y que constata que no existe ambición política para dar una respuesta al problema que tenemos con la vivienda. Por lo tanto, esta misma semana EH Bildu va a registrar una enmienda a la totalidad a este proyecto de presupuestos. Alderarik edo badukazue. Bueno, nosotros y nosotras hemos planteado que, según los indicios que se iban conociendo, no existía voluntad negociadora por parte del Gobierno. Y que la contraparte o el contraejemplo nos daba Nafarroa. Para cuando se llega a un proyecto presupuestario, en primer lugar, ha habido un recorrido de diálogo y negociación donde se han producido innumerables sesiones de debate y de negociación. Bueno, no ha sido el caso, evidentemente. Esto yo he dado cuenta de los contactos que hemos tenido con el Gobierno en relación a los presupuestos 2026. Por otra parte, el viernes, en el pleno en el pleno de control al Gobierno, constatamos que recientemente en el Parlamento se ha constatado la no voluntad por parte de los partidos de Gobierno a llegar a ningún tipo de acuerdo con EH Bildu. Me refiero al monográfico sobre industria y generación de riqueza celebrado en mayo, donde EH Bildu presenta 25 resoluciones y no se acepta ninguna. El plan director de vivienda, a la que EH Bildu le plantea 53 enmiendas parciales y no se acepta ninguna, cuando sabemos que hay propuestas que son fácilmente asumibles para el Gobierno y los partidos de Gobierno. Y la última, pues la mencionada, el mencionado proyecto proposición de ley sobre medidas urgentes, a la que EH Bildu le plantea 47 enmiendas parciales y no se acepta ninguna. De hecho, esa ponencia se liquidó en 10 minutos. Por lo tanto, yo creo que es evidente que no existe voluntad negociadora por parte de este Gobierno. Y lo hemos dicho desde el principio, es que tampoco necesita apoyos presupuestarios. Por lo tanto, si no hay voluntad negociadora, pues no pasa nada. Este Gobierno o este presupuesto está aprobado y no hace falta pues que enredemos a la gente o que hagamos ningún tipo de paripé, ¿no? Bueno, yo creo que la propuesta que ha hecho encima de la mesa EH Bildu es factible, técnicamente viable en términos económicos y financieros, que es una propuesta pertinente, creemos que pertinente, que responde a la situación que tenemos con la vivienda, pero por H o por B, pues no hay voluntad por parte del Gobierno. Bueno, ya está, no pasa nada. Pero vamos a ser creíbles todos y todas. Me parece que una propuesta que no incluye ningún tipo de compromiso presupuestario,
que no altera el proyecto de presupuestos y además pide a la otra parte que haga suya una ley a la que le ha planteado 47 enmiendas parciales y no ha aceptado ninguna, pues es una propuesta que certifica tu nula voluntad negociadora con respecto a este presupuesto, ¿no? Pues ya está, no pasa nada. Bueno, aurrekontu batzu negoziatzera baldin bagoaz, eta aurrekontua da lege proiektua non definitzen diren gobernuaren lehentasunak, ulergarria izango denez, alderdi politikok jarri behar duguna erdigunean da, dauzkagun arazo sozial ekonomiko larrienak, ez? Eta gizartean kezka iturri nagusiak diren horiek jarri behar ditu mai gainean. Beraz, inconcebiblea litzatekeela EH Bildu negoziazio bat egitea aurrekontuen inguruan etxebizitza mai gainean jarri gabe. Horrek ez dauka inolako zentzurik. Baina bestetik, gobernuak esan du, ez? Funts sozial bat artikulatzeko borondatea edo nahia baduela, ez? Aurrekontu proiektu honetan 20 milioi bideratzen dira funts sozial horretara. 20 milioi. Hori da gainditu behar den eskala. Hori ez da inbertsio nahiko bat, ez? 1000 milioi eurotako inbertsioa planteatzen du datozen 10 urteetan. 20 milioi ez da eskala onargarri bat, ez da arazoaren tamainako eskala bat, ez? Baina, adierazi izan du, nahi duela funts bat sortu. Eta nik uste dut, behintzat, eztabaida parlamentarioan, inork ez du laukatzen inbertsioaren gehikuntza hori egin behar dela. Beraz, gure ustez, ikusteke zegoen, ez? Ia gobernu honek nola erantzungo zuken. Eta bestetik, Denis Itxaso entzuten dugu Madrilen, etxebizitzaz hitz egiten, eta ondoren hemen Aitor Esteban, eta bakoitzak gauza bat esaten du oso desberdina. Beraz, ikusteke zegoen gobernuaren posizioa zein litzateken. Ohitua gaude, gobernuaren baitan, kontraesan nabarmenak ikustera gai funtseskoetan, eta hau bada horietako bat. Beraz, ikusi behar zena da, eta konprobatu behar zena, zein izango den gobernuaren politika, etxebizitza politika datozen 2 urtetan. Eta bakoitzak gauza bat esaten du. Denis Itxasok interbentzioen apologia egiten du, eta Aitor Estebanek leporatzen diguna guri da, hain zuzen ere, interbentzioen aldekoa garela. Bakoitza gauza bat esaten du. Nik uste dut beraien artean posizioak nahiko diferentea direla. Baina gobernu batek, aurrekontu proiektu bat onartzen duenean, gobernu batzordean, suposatzen da posizio bat eta bakarra daukala. Eta ikusteke zegoen zein zen gobernuaren posizio. Beraz, hori dela eta guk etxebizitzaren gaia eman dugu negoziaziora. Eta gainera, uste genuelako, zorpetze hori, 1000 milioi eurotako zorpetze hori, horrek, aukera ematen zuela, aurrekontuaren egitura aldatu gabe, baliabide publiko horiek aktibatzea. Eta inbertsio publiko hori martxan jartzea. Eta zentzu guztia daukala, 1000 milioi euro horiek etxebizitzara bideratzea. Gobernu honek egin zuen akordio bat, Espainiako gobernuarekin, kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoan, 2000 milioi eurotan gehitu zen, zorpetze margina, hortik 1000 dedikatu ditugu industriara, eta apustu hori EH Bilduk bere egin du, guk lege proiektu horren alde bozkatu genuen, eta uste dugu, beste 1000 milioi euro horiek dedikatu behar dira hain zuzen etxebizitza politikara, eta etxebizitza publikoen promozioa. Eratu behar dugulako, 3 herrialde hauetan, azpiegitura estrategiko bat. Azpiegitura kritiko bat, etxebizitza parke publiko ahalik eta zabalena. Eta beha, hortan ados gaude, gu eta zedarriak. Eta hartzazue kontu, ze jende den, zedarriakin informe hori izenpetzen duena. Ez da injustu ezker independentismotik erretu dagoen jendea neurri handi batean. Eta bien hartzen da erreferentziatzat, nazioarteko erreferentziatzat, eta esaten da, hau dela hain zuzen ere azpiegitura kritiko bat, etxebizitza parke publiko edo eskuragarri ahalik eta zabalena izango litzatekeela azpiegitura kritiko bat, herri honentzat, 3 herrialde hauetan, eta beraz, inbertsioak jauzi egin behar duela beste eskala batera. Uste du, planteamentu hau oso onargarria litzatekeela PNV eta PSrentzat, baita PNV-rentzat ere, baldin eta etxebizitzarekin daukagun arazoaren diagnostiko zuzena egiten baldin bada, ez? Eta aukera bat eman diogu horri. Proposamen oso egingarri batekin, oso zentzuzko batekin, eta teknikoki bideragarria den proposamen batekin. Eta horren aurrean, parean, aurkitu duguna da, proposamen bat
bueno, zertifikatzen duena, gobernurik ez daukala borondaterik gurekin negoziatzeko, ez? Bueno, ya está, ez da zer gertatzen. Que es mentira. Que es un fake news, pues como la copa de un pino. Y a partir de ahí, pues nada más que decir. Que el debate español versa sobre fake news, que esa es la estrategia de la extrema derecha, de la derecha extrema, que es lo mismo, una cosa que la otra. PP, Vox es el mismo bloque que tiene una estrategia de derribo y de acoso y derribo al gobierno de Pedro Sánchez, valiéndose cualquier tipo de estrategia de extrema derecha. Estas son las estrategias que utiliza, de las que se vale la extrema derecha. Esto es un fake news en toda regla. Por lo tanto, no hay nada más que decir. Pero bueno, en cualquier caso, Arnaldo Otegi va a hacer declaraciones durante la mañana. Pero vamos, que es así de simple, que es mentira absolutamente. Gezurra dela. Gezur borobia dela. Eta beraz dagoela beste zer komentatzeko. Eta fake news badela, hau. Eta hause dela ultraeskuinak eta eskuin muturrak erabiltzen duen estrategia. Eta hemen dagoela estrategia bat ultraeskuinaren, hau da, PP eta Voxen partetik, eta biak bloke bakarrean kokatzen dira, Sánchezen gobernuaren kontra egiteko, era guztietara, modu guztietara, eta ultraeskuinaren estrategiak baliatuz. Eta hor salatzen da, halako gezurrak asmatzea eta zirkulazioan jartzea. Eta ez dago besterik esateko. Eta, bueno, Arnaldo Otegik goizan zehar, adierazpenak egingo ditu honi dagokionez, baina gutxi gehiago gehitzeko. Hau, gezur borobia da. Eta guk ez dugu gezurrik esaten. Eta jendeak badaki guk ez dugula gezurrik esaten. Bueno, se produce el fallo contra el fiscal general el 20 de noviembre, fecha señalada, que seguramente tampoco es casualidad. Una declaración de intenciones en toda regla, ¿no? Pues seguramente es otra constatación de una estrategia de lawfare contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y yo creo que es cada vez más evidente. Y por lo tanto, pues hay que saber dónde se está. Y o delante de quién estamos, ¿no? De un bloque reaccionario de extrema derecha compuesto por PP Vox, que tiene una sola intención, que es derribar el gobierno de Pedro Sánchez. Y existe una estrategia de lawfare y una estrategia de golpe blando, sin ninguna duda. Y para eso se vale de cualquier tipo de estrategia, incluidos los fake news, incluidas noticias ilustradas con inteligencia artificial. Bueno, pues yo creo que es cada vez más evidente lo que está sucediendo en España. Frente a eso, y con esto termino, el Lehendakari empezó su legislatura planteando un pacto ético que se ha quedado en el camino, del que nadie sabe nada, que planteaba que nos teníamos que blindar como país de este tipo de estrategias, de estratagemas, bueno, pues empecemos a practicar ese pacto ético. Yo mismo me negué la semana pasada en la Radio Televisión Pública Vasca a comentar pues unas declaraciones de Díaz Ayuso. Parece que tenemos que blindar nuestra política de la extrema derecha y de las estrategias de la extrema derecha y del bloque reaccionario compuesto por PP Vox. Vale, a mí es que haré.